Teníamos N restricciones a la política de apertura comercial. Mucha importancia a la inversión privada. Tenemos que hacer correcciones fuertes, dramáticas, como se hicieron en los 90s. La década del 90 y el gobierno de Fujimori nos dejaron un país sin terrorismo, sin hiperinflación y ya sin ningún conflicto en la frontera. Pero no solo eso, nos dejaron un Estado más moderno y competitivo gracias a la implementación de una serie de medidas muy importantes denominadas reformas de primera generación. Las reformas de primera generación en el Perú tuvieron que ver con un cambio fundamental en la manera en que el sistema económico operaba, ¿no? Desde un sistema un poco más controlista, ¿no? Con una presencia fuerte del Estado, hacia un sistema mucho más libre, con una participación fuerte del sector privado y con un orden del Estado en la parte macroeconómica. Las reformas de primera generación son aquellas medidas que al aplicarse lograron el crecimiento del país y que estaban orientadas a superar desequilibrios monetarios y fiscales. Algunos ejemplos son la reforma arancelaria, la privatización de empresas públicas o el rol subsidiario del Estado, con resultados muy favorables para reinsertarnos en el mundo moderno, luego de la debacle económica en la que Alberto Fujimori recibió el país en 1990. El rol del Estado peruano pasó a ser un rol subsidiario. Se le dio mucha importancia a la inversión privada y de esta forma hemos logrado mantener un crecimiento sostenido, llegando en algún momento a ser, por supuesto, la estrella de Latinoamérica. Se establecieron ciertas normas generales que daban garantía a los inversionistas para invertir en un Perú que no había generado confianza en los últimos largos años. Otra reforma de primera generación fue la puesta en marcha de tratados de libre comercio, que permitieron tener ventajas para la exportación de productos peruanos a países donde anteriormente era muy complicado ingresar. Teníamos N restricciones a la política de apertura comercial. Esto se empieza a cambiar poco a poco con una reestructuración de la estructura arancelaria a partir del 93, cuando se cambia de una tabla enorme de aranceles diferenciados a unos 3 o 4 simples, mucho más efectivos. En esta primera generación también se implementaron los convenios de estabilidad tributaria, la creación de la Defensoría del Pueblo, los organismos reguladores y la liberación del sistema educativo. Se estableció entonces una economía de mercado que trajo muchísimo crecimiento. El crecimiento arrancó en el 93. El promedio de crecimiento entre el 93 y el 98 fue de 7.5%, cosa que nadie recuerda. Lamentablemente, la crisis política de fines de los 90 y la ineficacia de los siguientes gobiernos no permitieron seguir adelante nuevas medidas que hoy son indispensables. Tenemos hoy día mismo un Congreso aprobando medidas sumamente populistas, tratando de regular precios, destrozando el capítulo económico de la Constitución, la falta de liderazgo desde el Poder Ejecutivo, que tampoco han sabido conducir el seguimiento y los ajustes a las medidas o a las reformas de primera generación, menos otorgarles continuidad. Las reformas de segunda generación, aquellas que están referidas a la transformación de la estructura institucional del Estado y tienen carácter de mediano y largo plazo. La gran discusión hoy día es ya las reformas de segunda generación, ¿no? Que tienen que ver mucho más con la operatividad interna, con la institucionalidad del sistema en el que estamos. La gran reforma que tenemos pendiente hoy día es la reforma del Estado. Algunas reformas de segunda generación son la lucha contra el crimen organizado, las políticas de protección medioambiental, la lucha contra la minería ilegal y el combate a la corrupción. Hemos malogrado además la reacción al tema de la corrupción, sin saber distinguir la persecución de los culpables del manejo de los proyectos. Y se han parado todos los proyectos con la disculpa de la corrupción. Entonces el Perú está anclado, retrocediendo gravemente. Necesitamos con carácter de urgencia una reingeniería organizacional de la administración pública para fortalecer especialmente los sectores salud, educación, transporte e interior. ¿Cómo damos una provisión adecuada de salud y de educación, dadas las limitaciones presupuestales que tenemos? ¿Cómo podemos organizarnos mejor? Esa es una enorme reforma que tenemos pendiente. Esto va a depender, a su vez, de una reforma política,
¿no? Cómo tenemos partidos sólidos y podemos tener una democracia de repente un poquito más funcional. Quizá la reforma de segunda generación más compleja sea la de modernizar la gestión del Estado, puesto que hablamos de eliminar un mal que se arrastra desde hace décadas, la burocracia. Un Estado moderno debería reducir su carga burocrática y aligerar los procesos productivos de manera que los distintos sectores puedan consolidarse económicamente en el menor tiempo posible, dando productos y servicios de calidad. En la actualidad, la carga burocrática genera retrasos y, lo que es más grave, corrupción. Entonces, en los años 2000, en lugar de haber avanzado con las reformas de segunda generación, hemos hecho todo lo contrario. Hemos construido masas gigantes de regulaciones encima de nuestras normas básicas. Hemos prácticamente asfixiado la Constitución del 93, que ya no puede respirar. La burocracia se ha sentado encima de los procesos, ha bajado la productividad y la propensión a invertir. La consolidación del régimen económico y financiero, junto a un eficiente sistema de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, son reformas obligadas en la segunda generación. Otra reforma importante, que está en medio camino, es el régimen del servicio civil o carrera pública. La carrera pública es imprescindible para lograr un Estado eficiente y respetado. Tenemos que consolidar una reforma del servicio civil. Es imposible hablar de una reforma del aparato estatal sin capital humano. Hay diversos regímenes laborales en nuestro país que dinamitan la posibilidad de una adecuada función pública. Una economía como la peruana, con un gran capital humano, requiere que se haga una inversión para mejorar la productividad. Por lo tanto, el Estado deberá tener políticas de largo plazo en salud y educación. Quizá la reforma de segunda generación más difícil será la de reducir o eliminar la informalidad. Su existencia deja en claro la necesidad de modernizar el sistema tributario de manera urgente, pues los sistemas de impuestos directos e indirectos ejercen demasiada presión sobre el sector formal. Hoy nuestro país tiene tasas del 73% de informalidad y eso tiene que ver mucho con el rol que juega el Estado peruano. ¿Cómo hacemos para crear mecanismos que le permitan a los informales incorporarse a la población económicamente activa y aportar? Y eso va de la mano con las micro y pequeñas empresas. Otras reformas de segunda generación que deben tomarse en cuenta en el corto plazo son el acceso a servicios públicos de calidad y el reconocimiento de los derechos de las minorías para lograr igualdad de oportunidades. Primero hay que empezar reconociendo lo que funcionó y viendo qué cosa nos queda pendiente, ¿no? Hay acá que ser muy responsables, muy honestos, muy objetivos en decir, esto ha funcionado. ¿Por qué? Porque ha tenido estos resultados, los podemos ver en estadísticas, los podemos ver en la calle, los podemos ver, ¿no? Podemos medirlos. Con estas reformas en marcha, podemos encarar las de tercera generación, referidas a la debida consolidación de la relación entre el sector público y privado, con un horizonte a mediano y largo plazo. La difícil situación por la que atraviesa nuestro país nos ha hecho ver la cruda realidad. Hay muchas reformas pendientes que, si se hubieran implementado antes, permitirían afrontar de mejor manera la crisis. Lo fundamental es promover la toma de conciencia de la realidad que tenemos. Hemos destrozado nuestro potencial de desarrollo y de crecimiento y tenemos que hacer correcciones fuertes, dramáticas, como se hicieron en los 90s. Tenemos que prepararnos para un gran esfuerzo de reforma, tanto en temas estructurales como en temas de sectores específicos y del manejo general de la economía. Es en momentos como este en los que hay que saber sacar fuerzas de flaqueza para salir adelante, sin amilanarse, mirando al futuro de frente, creciendo, porque un país que crece de manera sostenida genera paz y confianza. Juntos tenemos que convertir el problema en oportunidad para todos los peruanos.